bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar acerca de la proporción áurea o el número de oro. Este número fue descubierto por Euclides en el año 300 a.C. y fue empleado por muchos matemáticos a través de la historia, por muchos artistas y por muchos arqueólogos, arquitectos durante esa época. Este número es muy importante porque está implícito en muchas cosas de la naturaleza, en la geometría, en muchas construcciones y en muchos cuadros, de arte, está incluido este número. Grábenselo, este es igual a 1,618 y se representa por medio de la letra Fi. Esta letra se debe a Fidías, que fue la persona que le dio el nombre al número áureo. Tan importante es el número que se tiene en cuenta para muchas proporciones. Vamos a mirar qué es una proporción. Si ustedes se fijan, aquí tengo 3 fotos, pero hay una de ellas que no es proporcional a las otras. ¿Por qué? Porque es distinta, no tiene las dimensiones adecuadas como se ven las otras. Yo puedo tener una foto pequeña, pero esa misma foto al ampliarla debe conservar ciertas proporciones. Es como cuando nosotros nos tomamos una foto y yo la puedo de pronto estirar un poco y va a quedar muy delgada, o la puedo ampliar hacia los lados y va a quedar muy ancha. Eso significa que ahí no hay proporcionalidad. De estas fotos tenemos que la que no es proporcional es la B. Fíjense en que ahí no se conservan las dimensiones, la imagen está cambiando. ¿Cómo se empleó este número áureo a través de la historia? Miremos una pintura en particular, en este caso la obra de arte de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Si ustedes se dan cuenta, la cara conserva unas proporciones que es lo mismo que se mantiene en la realidad. Si nosotros nos tomamos la longitud de la cara, así, el largo de la cara, aquí nos da una medida, ustedes lo pueden ir haciendo, y se toman el ancho de la cara, al hacer la división de este largo sobre este ancho, les va a dar la proporción áurea, que es 1,61. Entonces, esas proporciones se van a mantener en muchas partes del cuerpo. Miremos otro ejemplo. Aquí ya miramos la Mona Lisa con distintas regiones donde se puede aplicar ese número de oro. Por ejemplo, la longitud que hay de la nariz hasta la oreja y de la nariz hasta donde termina el ojo. Entonces, si hacemos esa división de esas longitudes, nos va a dar el número de oro, que es 1,61. Entonces, esa es una forma como han venido manejando este número a través de la historia y que la han empleado grandes genios y grandes artistas. El hombre de Vitruvio, que es una de las obras más importantes, también lo tiene implícito. Entonces acá nos damos cuenta que el hombre está encerrado en un cuadrado y ese cuadrado tiene todos los lados iguales. Entonces, si tomamos esa longitud de ese lado del cuadrado sobre el radio de la circunferencia, que el radio de la circunferencia va del ombligo del hombre a un punto de la circunferencia. Si tomamos esas dos medidas y las medimos, también da 1,618. Este número, como les digo, está contemplado en muchos elementos. Consiste prácticamente, ¿qué fue lo que hizo Euclides? Tomó dos segmentos, tomó un segmento y ese segmento lo dividió en dos partes distintas y se dio cuenta que la longitud del segmento completo sobre la longitud del segmento más largo le daba el número áureo, que equivalía también a la longitud de lo que mide este lado azul sobre este lado. Entonces prácticamente él jugó mucho con los segmentos y eso fue lo que se llevó más adelante para aplicarlo en la geometría y en la matemática. Nosotros vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Nos vamos a tomar la medida de nosotros mismos, la medida que tenemos de la cadera al talón, y nos vamos a tomar la medida de la cadera a la rodilla y hacemos esa división. Al hacer esa división vale 1,61 y vamos a encontrar también otras medidas como la del hombro a la muñeca y del hombro al codo, y vamos a encontrar que al hacer la división vale 1,61. Entonces con esto podemos jugar. Los invito a que se tomen esas medidas y a que jueguen con el número de oro. Hasta pronto.